Hola compañeros, el día de hoy en nuestro podcast vamos a tocar temas importantes sobre los problemas sociales en nuestro queridísimo Perú, haciendo una comparativa entre 3 décadas, del 90 al 2000, del 2000 al 2010 y por último, pero no menos importante, del 2010 al 2020. Antes de eso, el Grupo Hospitalidad tiene un representante en las afueras de la Universidad Católica de Trujillo, quien se va a encargar de hacer unas pequeñas encuestas. Doy pase a mi compañero Segundo. Segundo, adelante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfredo. El día de hoy vamos a hacer una pequeña encuesta al azar a los alumnos de acá de la Universidad Católica de Trujillo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Su nombre es? Hola, ¿cómo estás? Mariana. Un gusto. El día de hoy quisiera hacerle unas pequeñas preguntas sobre los tres principales problemas que se hicieron en el Perú en la década de los 90 al 2000. Ya. Bueno, para mí en la época de los 90 fue el terrorismo. Bueno, después seguía la inflación del gobierno de Ana García. Y último sería la corrupción de Fujimori con Vladimiro. Interesante. Muchas gracias. Gracias, Segundo. En esta primera entrevista nos indica que en la década de 1990 al 2000 existieron tres principales problemas. Uno de ellos fue el terrorismo, el otro fue la inflación y por último también habló de la corrupción de Fujimori y Vladimiro. Tenemos en contacto a una especialista en temas sociales, nuestra compañera Iris Lázaro Saldaña. Escuchemos sus opiniones. Entre la década del 90 y el 2000, el país pasó por una serie de problemas sociales. Entre ellos tenemos la violencia política y terrorismo. Aquí pues nacieron grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA, quienes se encargaban de secuestrar, torturar y asesinar a las personas, dejando graves secuelas, pues, ¿no? Aquí también ya el terrorismo en el año de 1992 decae con la captura de su líder, Abimael Guzmán, y según la CVR, pues murieron más de 69,000 personas a consecuencia de todo esto. También se vio casos de corrupción en este gobierno que fue de Alberto Fujimori. Aquí pues podemos decir que este gobierno fue autoritario, tanto es así que disolvió el Congreso y se vieron grandes casos de corrupción liderados por su asesor de ese entonces, Vladimiro Montesinos, quien se encargaba de comprar medios de comunicación, fraudes electorales, más que todo en el año 2000, violación de los derechos humanos, ¿no? También podemos decir la exclusión de pueblos indígenas y con falta de acceso a educación y salud, pues había hospitales colapsados, docentes mal pagados, falta de medicina, de equipos y todo eso. También se vio una crisis política e institucional, ya que en inicios de su tercer mandato, Alberto Fujimori, a raíz de que se expuso esto sobre los Vladivideos, donde se ve pues toda una tremenda corrupción, Fujimori huye a Japón y desde ahí es que renuncia a su gobierno, quedando de manera momentánea Valentín Paniagua. Muchas gracias, compañera Iris. Bueno, entonces vemos que nuestra compañera Iris con nuestra entrevistada de a pie coinciden netamente en que uno de los más grandes problemas sociales en el Perú en esa década fue el terrorismo, aunque Iris nos comenta que el terrorismo ya acaba y decrece en esa década. También nos menciona la corrupción de Fujimori y Vladimiro Montesinos. Aunque no nos comentó tanto sobre la inflación de Ana García, como si lo sienten los ciudadanos de a pie.
comencemos a ir avanzando en el tiempo. Ya estamos por la década de los 90 a los 2000, ya llegamos a los 2000. Voy a dar pase a nuestro compañero Segundo. Adelante, Segundo. Hola, ¿qué tal, joven? Buenas tardes. ¿Su nombre? Ángel, dígame. Mucho gusto, Ángel. El día de hoy queremos hacer unas pequeñas preguntas en las cuales consiste cuáles fueron los tres principales problemas sociales en el Perú en la década del 2000 al 2010. Ya. Uno es el tema de la corrupción, el otro problema ambiental y el otro social. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, Segundo. Nuestro entrevistado de pie dijo tres problemas sociales en esa década, de las cuales puedo rescatar que indicó la corrupción y el problema ambiental. Estamos escuchando un nuevo término conforme vamos avanzando en el tiempo. Recuerden, la corrupción ya viene desde los años 90, pero ahora, según nuestro entrevistado, tenemos otro problema social, que es la contaminación ambiental. Para este transcurso de años, desde el 2000 al 2010, voy a dar pase a nuestra compañera Julia Rodríguez. Adelante, Julia. El día de hoy voy a hablar de los principales problemas que pasaron en el siglo XXI, en los años 2000 al 2010. En esta década fue una época de crecimiento económico, pero también de grandes desigualdades y retos sociales que impactaron en la vida de millones de peruanos. El día de hoy vamos a ver 4 de los principales problemas que en esta década fueron las que marcaron y que hasta el día de hoy se mantienen. Como primer problema, tenemos desigualdad y pobreza. A pesar de que en esta década, en estos años, el crecimiento económico fue un boom, pero la riqueza en este caso no se pudo distribuir de manera justa. Por ejemplo, en la costa y en Lima hubo mejoras, pero en la sierra, en la selva rural, la pobreza seguía afectando a muchas familias. Por ejemplo, en varias comunidades campesinas, los niños seguían sin acceso a la educación, los niños seguían sin servicios básicos como son el agua, la luz, y eso fue lo que afectó a los peruanos y a los niños en esa década. El segundo problema, tenemos la migración y familias. En este caso, familias de las zonas rurales emigraron a la ciudad en busca de un trabajo. También pasó de que emigraron de manera externa a Estados Unidos, Europa. Este problema fue muy grave porque generó que las familias se desintegraran. Los niños y los adolescentes crecieron lejos de los padres, lo que ha provocado que haya abandono escolar o problemas emocionales. Los niños no crecieron con un problema emocional adecuado, tuvieron problemas emocionales graves. ¿Por qué? Porque no tuvieron el apoyo de sus padres en los momentos difíciles o no tuvieron el apoyo de sus padres para ayudarles a salir en una situación. Por ello, abandonaron los estudios. El siguiente problema tenemos que fue el desempleo y la informalidad. Ese problema causó de que no haya se dio a causa de que no hubo un trabajo estable para los padres, para los jóvenes, no hubo oportunidades de trabajo y eso permitió en esta década de que los jóvenes dejaran sus estudios, los padres tuvieran trabajos informales como por ejemplo ambulantes y este problema se sigue viendo hasta el día de hoy. El otro problema grave en esta década fue la inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana aumentó, sobre todo en las ciudades como Trujillo, Lima, Chiclayo. Aumentó el pandillaje juvenil, los robos se convirtieron en preocupaciones constantes de todos los ciudadanos. Esto ha reflejado hasta el día de hoy que no hay políticas de prevención y oportunidades para todos los jóvenes. Por eso estos problemas cada día siguen aumentando. En comparación de la década y del año 2010
a diferencia de los años de 1999 hasta el año 2000, la que más se incrementaron y se siguieron manteniendo fue la pobreza. En los años 1900 hasta 2000 fue la desigualdad y la pobreza muy alta, específicamente en las zonas rurales. La crisis económica, política, permitió también en esos años, hubo el terrorismo, lo cual eso para los años 2010 ya fue menos. Tenemos que también en el año 2010 bajaron los índices de pobreza, pero aún no había igualdad, siempre hubo desigualdad. Muchas gracias, Julia. Interesante lo que dijo nuestra compañera Julia. Ya nos vamos enfocando en los años 2000 a 2010. Rescato de las palabras de Julia, que dijo que uno de los problemas sociales principales en esa década fue el aumento de la pandilla juvenil. Aumento de la pandilla juvenil. Ojo, porque en esos años aparentemente se está formando tal problema social que hasta la actualidad está afectando. Otro problema social importante que puedo rescatar de lo que nos dijo nuestra especialista Julia es la desigualdad. Si bien nos enfocamos en los años 2000, donde el crecimiento económico del Perú ha ido muy bien en cifras, el Producto Bruto Interno, el PIB per cápita, el consumo, el gasto, la inversión, exportaciones, importaciones, todo eso en cifras hemos mejorado. Pero el problema no es tanto económico, sino social. La desigualdad en la distribución de la riqueza. Creo que el problema social se resumiría en una sola palabra: el centralismo. Ahora, sigamos avanzando en el tiempo. Vamos entrando al 2010. Para eso voy a dar pase de nuevo a nuestro compañero segundo, quien esperemos haya encontrado a otra persona a quien entrevistar. Adelante, segundo. Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre es Fabricio Escobedo? Hola, Fabricio. ¿Cuáles serían, crees tú, los principales problemas que se hicieron del 2010 hasta 2020? Falta de comunicación, economía mal estable y mucha delincuencia. Listo, muchas gracias, Fabricio. Muchas gracias, segundo. Bueno, acá las observaciones de nuestro entrevistado Javier. Rescato que el principal problema social, la delincuencia. Entonces, para eso voy a dar pase a nuestra compañera Natalie Cruzalegui, que me están informando por interno que se encuentra un poco delicada y que igual nos va a dar su aporte desde la sala de un hospital. Adelante, Natalie. En el Perú, entre el año 2010 y 2020, los tres principales problemas sociales fueron la desigualdad, la corrupción y la inseguridad ciudadana. La desigualdad se mantuvo pese al crecimiento económico. Muchas personas seguían sin acceso a servicios básicos de calidad, en comparación con los años 90, donde la preocupación era salir de la crisis, y en los 2000, donde hubo más estabilidad en la década del 2010. La brecha se hizo más visible y evidente. La corrupción política alcanzó su punto más crítico con el caso de Odebrecht, que involucró a casi todos los expresidentes. Si bien en los 90 ya era grave, en los 2000 se intentó controlar, pero en el 2010 se volvió más extendida. La inseguridad ciudadana se volvió uno de los mayores temores sociales, a diferencia de los 90, donde predominaba el terrorismo, y de los 2000, donde recién crecía la delincuencia. En el 2010 la inseguridad se volvió urbana y cotidiana, ligada a pandillas de crimen organizado, donde se podía ver comúnmente que asesinaban a otra persona o los robaban. En conclusión, estos tres problemas no desaparecieron, al contrario, se transformaron y en muchos casos se intensificaron. Es decir, podíamos apreciar más casos de corrupción, más casos de violencia y más casos de robos. Muchas gracias, Natalie. Entonces, si hacemos una comparativa entre las tres últimas décadas, me parece que los dos problemas sociales más importantes es la corrupción, la delincuencia. Si bien
el problema ambiental es un problema social. Yo creo que a lo largo de los años, estos se han ido controlando mediante leyes y políticas públicas por parte del Estado y por parte del mundo también. Todo el mundo ya trata de ver, no solamente Perú, todo el mundo trata de cuidar el lugar donde vivimos. Bueno, espero que hayan aprendido un poco sobre los problemas sociales del Perú, cómo ha ido cambiando, cuáles son los problemas sociales más residentes y que necesitamos mucho trabajo para poder vencer esa brecha. Espero también que este video sirva para reflexionar y para ser cada día unos mejores peruanos. No tanto por el país, sino por uno mismo. Muchas gracias.